Burla de tiempo que hacía que no entraba a una iglesia. A ver si encuentro. Sí, ahí está. Hola. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hay que hablar un poco bajo, supongo, ¿no? Por respeto. Sí, más que nada, por si la gente está rezando, ¿no? ¿Cómo te llamo? ¿Sor? No, Silvia. Silvia, pero ¿eres Sor Silvia? No, soy Silvia. Pero eres... Soy hermana Silvia, Claro. pero bueno, me llaman Silvia, ¿no? Vale. Básicamente hacemos un programa sobre cómo será el mundo dentro de 100 años. Y en este episodio queremos saber en qué creerá la gente dentro de 100 años. Y la primera pregunta que nos hacemos es en qué cree la gente ahora para entender cómo será el futuro. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo es posible que tanta gente crea en Dios si Dios no existe? Ah, ¿tú crees que Dios no existe? Yo creo que sí, yo soy gallega, entonces ante las preguntas hago también preguntas, pero bueno, yo creo que sí que existe Dios, ¿no? Yo siento que Dios existe. Es cierto que palpablemente, pues siempre queremos evidencias, ¿no? Pero la existencia de Dios hay que verla sobre todo en cómo la persona busca la trascendencia, ¿no? Busca el más allá, busca el sentido de las cosas, el sentido de la vida, ¿no? Dios existe porque yo siento que existe. La existencia de Dios se ha demostrado de otras maneras, ¿no? En otras religiones se ha encarnado de otras formas, ¿no? Pero ¿por qué dices que se ha demostrado si nunca se ha demostrado? Bueno, yo creo que dentro de cada uno, de ti, de mí y de cualquier persona, está la necesidad de la trascendencia, de la espiritualidad. Yo le llamo Dios, ¿no? Otra persona a lo mejor le llama de otra manera. Es un don, es un regalo. Entonces no es demostrable empíricamente. Empíricamente no lo es. No me estás convenciendo. No Silvia, te estoy convenciendo, no me estás convenciendo. pero te tengo que invitar entonces a intentar tener esa experiencia de Dios en la vida, ¿no? Para convencerte, porque empíricamente no te voy a convencer. Entonces tienes que creer, pero Tienes que creer, porque es que tú esa es la quieres palabra. creer. Porque yo quiero creer. Pero ¿por qué voy a creer en eso y no voy a creer en que la Tierra es plana? Porque Dios te puede dar sentido a la vida, y que la Tierra sea plana, pues tampoco tiene a lo mejor tanta trascendencia, ¿no? Pero ¿cómo va a existir alguien que sea ecuánime cuando las religiones han sido la fuente de tantos conflictos? Ese sí que es un problema, ¿no? Un problema que aparece también en la Biblia, ¿no? Job y el sufrimiento, ¿no? A Job le pasó de todo, perdió todo, ¿no? Y siguió creyendo en Dios, ¿no? Claro, este es el gran problema al que nos enfrentamos, católicos, no católicos, creyentes y no creyentes, ¿no? Y si existe el sufrimiento en el mundo, entonces, ¿cómo Dios no hace nada? Y esa pregunta no tiene respuesta. Tú no tienes dudas nunca. Yo sí, claro. Hay días que te levantas y dices, a ver si no va a existir. Yo hay días que me levanto y digo yo, ¿pero tú dónde estás? Adiós. Claro, adiós, pero ¿tú dónde estás? ¿No? Es un Dios de tú a tú, ¿no? Es decir, ¿dónde estás? Déjame que te lea un párrafo de un libro que he traído por aquí. Espera. Mira, el libro se llama No hay Dios, probablemente. Está escrito por Manuel Saco. Tengo aquí una cosa subrayada. A leerla. Aquí está. Si quieres, léela tú. Pero el oficio de Dios no es nada sencillo. Totalmente de acuerdo. Para empezar, tiene que entender de fútbol. Una de las razones por las que yo nunca me presentaría a unas oposiciones a Dios. Los futbolistas de los dos bandos contendientes tienen la costumbre de saltar al campo persignándose y murmurando oraciones, indulgencias y solicitando mercedes y goles al mismo Dios. Todos rezando a idéntico Dios. ¿Qué hacer, hombre mío? Los dioses nunca pueden exclamar, Dios mío, porque son absurdos, pero no tontos. ¿A cuál de ellos favorezco? ¿A quién le pito un penalti? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que la palabra Dios va en minúscula, con lo cual no está hablando de mi Dios. Ya, de momento te sientes insultada, ¿no?, por la ortografía. No, insultada no, digo, bueno, pues está hablando de un Dios, ¿no?
Pues te pediría que rezaras por mí, porque, Pues claro. porque si al final hay cielo, los que no creemos también vamos o estamos... Yo espero que sí, encontrarme contigo. Alguien decía que claro, en el cielo luego te encuentras con toda tu familia, igual a mí no me apetece. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que el cielo está aquí, ¿eh? ¿Qué me dices? Y tenemos que encontrarlo. Sí, el cielo está aquí, en la tierra. Yo a mis hijas les digo que lo más importante en la vida es ser felices. Desde luego. A lo mejor lo que tú llamas Dios es lo que yo llamo felicidad. Es buscar A lo mejor, un concepto de vida, ¿no? Lo que pasa es que ¿qué es la felicidad, no? ¿La felicidad es sentirnos bien o la felicidad es que el otro se sienta bien? La felicidad es un momento de tu vida en donde de repente la estás sintiendo y no sabes que la estás sintiendo, ¿no? Pero que no es constante. Pero es indemostrable también, entonces Totalmente. de alguna medida se parece. A lo mejor para ti algo es ser feliz y yo digo, pues para mí la felicidad no va por ahí, ¿no? Ya. Pues reza por mí porque yo creo que lo tengo un poco negro. Gracias, Silvia. Nada, muchas gracias a ti. We all just ants up on a hill. Digging, working the earth till we get our fill. Manuel, tú eres el autor de este libro. ¿Qué te parece? Es que no ha dicho nada, ¿no? Es decir, es que cuando acorralas a la fe con el instrumento de la razón, no sabe qué contestar. Sin embargo, entre la gente joven parece como que está habiendo un resurgir, ¿no? de la religión o de la fe católica. Parece como que ahora lo disruptivo es creer. Bueno, lo disruptivo es creer, porque creer cuesta muchísimo menos trabajo intelectual que razonar. Entonces, si lo que pretendes es no razonar, creer es un chollo, porque tienes solucionada toda la vida. Tienes solucionada tu vida y tienes solucionada tu muerte, el más allá. I was born in it, living up on a hill. I was digging, working the earth till I get my fill. Well, it's up and down and into the light and into the dark. Determine to walk alongside that I can't forget about. A ver, crear un grupo, Valentina Rojo, añadir, Miguel Macías, Eva Cruz, Roberto García, el nombre del grupo 2124, editar foto, pues voy a poner una de Bender, de Futurama. Crear, listo. Hablamos por aquí, que es más cómodo. Y si enviáis notas de audio, que sean cortas, por favor. Hola. Valentina, de la cadena SER. Soy Rafael Yuste, soy profesor de la Universidad Columbia de Nueva York, soy científico neurobiólogo. Si miro hacia el futuro, no tengo bola de cristal, ¿no? Y soy pues un científico más, ¿no? Pero lo que veo bastante claro es que la conexión del cerebro con la red y con las máquinas va a llevar a un futuro en el cual nos podremos aumentar los seres humanos nuestras capacidades mentales y cognitivas. O sea, no sé cuándo ni dónde, pero antes o después los seres humanos, igual que llevamos ahora zapatos para protegernos de las piedras en el suelo o gafas para poder ver cuando no podamos, cuando no te llega la vista, pues igual tendremos gafas mentales, ¿no?
que nos permitirá mentalmente procesar información que ahora no podemos procesar o saber cosas que ahora no tenemos en el cerebro, ¿no? Yo soy muy positivo. Miro al pasado de la humanidad y digo, pues hemos ido a mejor. Pues lo lógico es que no nos paremos ahora, que sigamos yendo a mejor. ¿Qué tipo de sociedad se dibuja cuando somos capaces de manipular artificialmente el pensamiento de los seres humanos? Sí, o sea, yo, como digo, no tengo bola de cristal, pero estoy seguro que vamos a ir a mejor y que el poder modificar la actividad cerebral nos va a permitir eliminar ciertas lacras que tenemos en la sociedad. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? La violencia, la agresión. En el siglo XXI, en el 2024, los humanos nos matamos en guerras y no es que son 2 o 3 personas, no, millones de personas mueren al año en guerras. Y muchas veces estas guerras son por razones tan estúpidas que ni siquiera las entiendes, ¿no? Es igual que ahora miramos, por ejemplo, hace 200 años, a las sociedades que tenían esclavos. Decía, pero bueno, ¿pero qué animales? ¿No sabían que los esclavos eran seres humanos? ¿Cómo les trataban como si no tuviesen ninguna dignidad? Pues igual, nos miran desde el futuro, en 200 años dirán, pero bueno, estos animales que se mataban por agresión. Si hoy ya sabemos que el mundo en el que nosotros vivimos es al final el que percibimos cada uno de nosotros, ¿no? Al final de un mismo hecho cada persona lo percibe de una forma distinta. En un mundo donde esto se puede transformar, donde te pueden modificar tu forma de pensar, cambiar tus recuerdos, ¿en qué vamos a creer si ya no nos vamos a creer ni en nosotros mismos? Esto que dices, en realidad es todavía una teoría, o sea, no está completamente comprobada. Entonces, todo el cerebro es como una máquina para ver el futuro, ¿no? Entonces, con esta máquina, si esa teoría es correcta, la realidad en la que vivimos cada uno de nosotros, en realidad es una realidad inventada o generada por nuestro cerebro, pero que tiene un ajuste directo con la realidad exterior. Entonces, si piensas así, es cierto que si esa teoría es correcta, que el cerebro, la realidad nuestra sería una realidad, no diría inventada, pero construida, ¿no? Construida por el cerebro. Y es una teoría, por cierto, que ya la propuso el filósofo alemán Kant, que se van a cumplir 300 años el año que viene de su nacimiento. O sea, ya tiene tela esta teoría, ¿no? Bueno, eso no significa el que con neurotecnología va a ser un desmadre, cada uno va a hacer lo que quiera y va a vivir en donde quiera, ¿no? Porque por eso precisamente estamos los científicos que estamos intentando entender el cerebro y desarrollando estos métodos, promulgando, intentando propagar unos derechos humanos que protejan precisamente a la población y a la ciudadanía para que estos escenarios negativos no ocurran, ¿no? Yo soy positivo, optimista. A lo mejor si Dios existiese no habría que madrugar, ¿no? Pongamos que las personas no tuviesen que levantarse temprano contra su deseo. No saldrían a enfrentarse entre ellas, a explotarse. O no antes del almuerzo. Y otro gallo nos cantaría. Pero no. Ahí está el despertador, al que podríamos tomar como un argumento bastante sólido contra la existencia de Dios. Venga, levántate, vamos mal. Pero entiendo que Silvia, la monja, sostenga que Dios existe porque ella siente que existe, sin necesidad de una prueba incontestable. Ese sentir tan personal es imbatible. Como cuando tú percibes que hace fresquete y tu hija, al otro lado del sofá, dice que se asa de calor. Los dos tenéis razón. Pero a lo mejor tener razón no significa nada. Dios es un gusto personal. A Silvia le apetece su existencia, a Javier del Pino su inexistencia. Elena, no llegamos. Esa distancia insalvable es todo lo cerca que estaremos de un acuerdo. ¿Sí? Paquete para Juan Tallón. Las diferencias están ahí desde siempre, haciendo su trabajo, que consiste en enfatizar la distancia entre dos ideas posibles.
Se ha progresado tan poco, de hecho, que aún seguimos discutiendo si Dios se escribe con mayúscula o con minúscula. Las mayúsculas son también algo muy personal. Hola, Ana. Te llamo yo, ¿vale? Su paquete. Buenos días. Cada quien sitúa más arriba aquello que lo hace sentir mejor. Dios, la felicidad, el amor, los desayunos en los hoteles, media pastillita rosa con forma de calavera, el mar, la velocidad, la inteligencia, la ginebra, las risas, los millones. Juan, acuérdate de poner la lavadora. Así que Dios no existe y con la misma vamos a seguir creyendo en Él, por supuesto, porque así tendremos en qué depositar la esperanza, la de que haya algo superior y no más bien nada, la de que si rezamos quizás la suerte se ponga de nuestra parte. Porque ¿qué cuesta? Creer a ciegas es gratis. Cosa distinta sería que un día Dios implicase un copago. Igual ahí colapsaría la religión. ¿Quién puede descartarlo? Que se come hoy. De 2124 cabe esperar precisamente lo impensable. El profesor Juste tiene claro que en 100 años vamos a ser capaces de aumentar las capacidades mentales y cognitivas de nuestro cerebro, conectándolo con la neurotecnología exterior. De ahí puede salir la idea del copago religioso y cosas aún más fascinantes. Porque cuando tu cerebro no dé más de sí, la tecnología va a hacerlo evolucionar y aumentar tus capacidades hasta convertirte en un genio. Hola, quería hacer un pedido de domicilio. Podrás escribir Guerra y Paz, por ejemplo, pero mejor que Tolstoy. Seremos todos genios. Y lo peor no es que seamos superdotados, cosa de por sí terrible, sino que podríamos ser todos agradables, simpáticos, generosos, porque la neurotecnología nos liberaría de la cualidad de la violencia o la envidia, de modo que seguiríamos dando pasos hacia un mundo en el que de pronto somos genios, filántropos y por la misma indistinguibles unos de otros, como ladrillos en la pared. ¿Sí? Paquete para Juan. ¿Quién sabe si hasta el punto de que en 2124 soñaremos con ser individuos comunes, vagamente ignorantes, cómodos ante la idea de que los misterios de la vida sigan siendo misterios y tener pocas capacidades, no quizá al punto de creer que la Tierra es plana, pero sí ser del montón de ahora, capaz de pedirle a Dios que lo saque de un apuro, o de llamar al camello para que le traiga más pastillitas rosas con forma de calavera. Riquísimas. One more night with the dead. I've been spending more time with them than the living. Hola Javier, ¿qué tal? Estaba pensando que ya hemos hablado de creer en Dios, creer en la ciencia, pero ¿te acuerdas de lo que nos dijo Anthony Fauci, el epidemiólogo? Uno de los problemas que estamos viendo en Estados Unidos es que hay una cantidad considerable de mala información y de desinformación. Y la desinformación significa que hay gente negando o distorsionando los hechos deliberadamente. Cuando eso ocurre, la verdad no significa nada. Y cuando la verdad no significa nada, entonces es el tejido social en sí lo que se debilita. Está lo que yo suelo llamar la normalización de las falsedades. Con normalización de falsedades me refiero a que un segmento sustancial de la población no cree en cosas que son claramente evidentes y que están documentadas. Sencillamente las niegan y no las creen. Y eso lo vemos a veces en los niveles más altos del gobierno. Vemos la negación de unos hechos existentes. Eso es muy peligroso. Lo que no sé si esto de creer que la Tierra es plana es cosa muy de Estados Unidos, ¿no? No te creas, espera que vuelva Valentina, ya verás que ha ido a grabar a Barcelona a este hombre que se llama
Ay, no me acuerdo cómo se llama. Hola, David. Hola, Valentina. ¿Qué tal? Muy bien. Ya llegaste. Encantada. Igualmente. Pues mi nombre es David Barea. Tenemos varios canales de difusión en YouTube, en Internet. Nos dedicamos a investigar y a difundir independientemente pues lo que vamos comprendiendo para que le pueda servir. ¿Cuándo comenzaste a sospechar que la Tierra no era redonda, como te habían contado? Pues en el concreto, en el tema cosmológico de la forma de la Tierra, las observaciones a larga distancia. Se dan observaciones a larga distancia que son imposibles. Tenemos muchas, aquí en España están, incluso te lo reconocen oficialmente, que no se podría ver cómo se ve todo lo que es la sierra de Mallorca desde Barcelona. Más hoy con la tecnología que está al alcance de todos nosotros, con cámaras, con ópticas, con zooms, y cualquiera lo puede demostrar por sí mismo, siempre y cuando tiene un mínimo de inquietud. Obviamente hay muchas más, es imposible curvar el agua a un contenedor esférico, ¿no?, por su exterior, y el horizonte siempre se mantiene plano y a nivel de nuestros ojos cuando lo vemos, ya sea a nivel de mar, arriba de una montaña o incluso en un avión, y más allá cuando se tiran globos, como hemos tirado a 30, 40 kilómetros de altura, se ve el horizonte totalmente plano y a la altura de los ojos. Así que son muchas las evidencias, para nosotros pruebas, para concluir que la Tierra no puede ser una esfera. ¿Y el horizonte que decías que siempre es recto, cómo crees que se debería ver si la Tierra fuera redonda? Bueno, aquí todas las experimentaciones que se hacen se ven planas. Nosotros nos tenemos que creer en las imágenes, que no fotografías, en las imágenes que nos muestra la NASA. Ahí está el principio de autoridad y el que quiera creer en una religión que para nosotros ha convertido todo el tema astronómico. ¿Iba en serio esto que decía? Iba completamente en serio. De hecho, yo llegué allí no sabiendo muy bien qué era lo que me iba a encontrar. Yo había oído hablar mucho de terraplanistas, pero claro, nunca había hablado con uno. Yo escucho esto y yo lo que quiero es que te falta un psicólogo, ¿no? Bueno, es interesante saber cómo funciona la mente de una persona que no cree en un consenso científico tan importante como que la Tierra no es plana. Emilio, ¿estás por ahí? Sí. ¿Lo escuchabas y qué te provocaba? Bueno, más o menos confirma lo que los estudios científicos dicen sobre la personalidad de las personas que creen en teorías de la conspiración. Y digamos que hay múltiples rasgos, pero hay dos que destacan sobre todo. Uno de ellos es que son antiintelectuales o que no toleran la incertidumbre, tienen lo que se llama necesidad de cierre, es decir, de encontrar explicaciones sencillas y que sean congruentes con sus creencias. Y otro es que desconfían de los demás, es decir, que son egocéntricos, narcisistas y que no creen nada que no sea compatible con su idea previa, simplemente. Entonces, si unes estas características, el resultado es personas que se dejan guiar básicamente por su pensamiento de deseo, que es un poco lo que creo que vemos aquí. Es querer tener razón, básicamente, ¿no? Tú eres catedrático de psicología en la Universidad de Granada, Emilio Gómez. Claro, él dice, no se puede subir. Lo fácil es creerse a la gente que ha subido, ¿no? Bueno, es que digamos que este tipo de personalidades van contra la ciencia, porque la ciencia se basa en el punto de vista en tercera persona y ellos defienden el punto de vista en primera persona, que es si no lo veo no lo creo, si a mí no me parece, no me gusta, no lo creo, y la ciencia es todo lo contrario, es confiar en los otros y en que los otros hacen pruebas objetivas y los otros son independientes, son jueces independientes. Claro, no confían en la palabra de la ciencia, pero sí confían en la palabra de otras personas que piensan igual que ellos. O sea, tiene más autoridad una persona que dice que ha visto que la Tierra no es curva porque han lanzado un globo a 40 kilómetros de altura y no ven la curvatura de la Tierra, que la de un astronauta o, bueno, la ciencia en general, ¿no? El principio de autoridad lo tienen, solo que puesto en otro lugar. Sí, claramente es así. Ellos dividen el mundo en dos, endogrupo y exogrupo. Endogrupo es los que son como yo y exogrupo son los que no son como yo. El narcisismo consiste en creer que yo soy mejor que los demás. Los demás están siendo engañados, son tontos, no son libres y hay unos seres malvados, puede ser el gobierno o los científicos, que los manipulan.
¿Tú crees que a medida que avanza el siglo habrá cada vez más gente que solo cree en su propia realidad? Sí, es una tendencia que va en aumento y es lógico porque el mundo se mueve, tenemos una cultura de la multitarea, de moverse muy deprisa, hay un exceso de información, la complejidad de la información que recibimos cada vez es menos digerible y eso genera mucho analfabeto secundario, es decir, personas que saben leer, que saben escribir, pero que no saben priorizar la información o discriminar la verdad de la mentira y que no tienen tiempo para... La ciencia es un método lento, requiere el contraste de hipótesis, requiere la falsación, requiere el análisis y este tipo de personas tienen una mentalidad todo o nada, es decir, si hay duda, si hay corrupción, si hay fallos, es que todo es mentira. Yo una vez demostré, más o menos científicamente, que en Galicia nunca llueve, pero como farsa. Para que quedase claro que completamente idiota no soy. No llovía nunca, sostenía, y por eso las cosas importantes los gallegos las hacíamos siempre al aire libre, a la vista. El churrasco, el carnaval, las procesiones, las ferias, las tertulias, el tráfico de drogas. Y las verbenas, obviamente, razón por la cual teníamos 300 orquestas para amenizar nuestras 3.000 fiestas anuales a cielo abierto. Una primitiva para el jueves, por favor. También recordaba que aquí existieron hasta 7 fábricas de paraguas y ahora ya solo quedaba una, consagrada sobre todo a hacer sombrillas. En fin, majadería. Pero al menos sabía que lo era. Lo grave es cuando las dices completamente en serio, como el terraplenista este que ha salido por la radio. ¿Sí? Soy yo. La ignorancia te hace desconfiar de todo, en especial de los que saben. Ellos y sus conocimientos y sus teorías contrastadas y toda su tecnología. ¡Ja! Tío, estoy flipando con la serie de los cabezudos. Acojonante las historias de estas zorras, tío. Tienes que verla, ¿eh? ¿Acaso no debería ser uno mismo quien tuviese la última palabra sobre cualquier cosa? ¿Que 2 y 2 son 4? ¿O que la Tierra es redonda? ¿O que Hitler murió? Te dejo los papeles que faltaban. ¿Tú crees que me va a dar mucha hostia haciendo? ¿Qué hay más importante para un narcisista, como decía el psicólogo, que la primera persona, que su propio juicio, que sus ojos, que lo que él es capaz de hacer con lo que tiene a su alcance? Nada. Un narcisista es él, libre, y el resto del mundo, alienado por el poder. Es difícil rendirse al sueño de llevar razón, de disputársela incluso a los que más saben, que al fin y al cabo lo saben todo, pero nada más. Tener razón es un sueño prehistórico, irrenunciable. ¡Oh, papá, no quiero ir a inglés! Por ahora toma la merienda. Y después a inglés. No importa si hay que disputársela a gigantes, y si la disputa te consume las 24 o 25 horas del día, pues a lo mejor resulta que también te están engañando con las mediciones del tiempo y con el giro de rotación y traslación. La vida para algunas personas se renueva ante un buen desencuentro. La razón sin batalla previa vale poquísimo. Padece de movimiento perpetuo. Pasa de unas manos a otras, huye, regresa, va y viene. No nacimos para decir fácilmente qué razón tienes y qué equivocado estoy yo. Nunca está de más desconfiar de las grandes admiraciones, como que 2 y 2 sean siempre 4. ¿Qué dogmatismo es ese? Absurdo. ¿No es demasiada casualidad que la suma dé siempre el mismo resultado? En fin, hay gente así, que necesita estar con lo que ella piensa, aunque sean mamarrachadas, y no con lo que sostiene el resto, que son más, pero peores. Afirmarse en ciertas ideas no sirve tanto para demostrar que sean ciertas, como para fijar que son tuyas. ¿Y con quién están tus simpatías? Contigo, por supuesto. Hola, Juan, tío. Mira, al final no puedo quedar, que me avisaste con poca antelación. Venga, hasta luego.
La consagración de la figura del narcisista total seguramente lo deje, cuando pase un siglo, si no antes, al borde de su gran obra. Creer que Dios existe y que es Él. Y si no es Dios, es el centro del universo. Si todo esto va sobre creer, ¿con quién nos arriesgamos a hablar sobre inteligencia artificial? Vamos a hablar con Renee Cummings, que es una de las mayores expertas del mundo en inteligencia artificial y datos. ¿Nos va a deprimir lo que nos diga? ¿Qué va? Le pedí, de hecho, que me hiciera 2 escenarios, uno optimista y otro de pesadilla, y el optimista lo diré muchísimo más claro. Bueno, mi escenario soñado sería un mundo en el que tomamos decisiones que mejoran la vida de cada individuo del planeta, en cualquier lugar del universo donde pueda haber vida. Y veo que todos esos desafíos a los que nos hemos enfrentado siglos atrás son desafíos que ya no existen. Veo un mundo en el que hay comida para todos, buena atención sanitaria, una educación excelente, un mundo de riqueza y sabiduría y sostenibilidad y resiliencia. El escenario de pesadilla es uno en el que hay más sufrimiento, más inequidad, más injusticia. El poder está en manos de pocos y los pocos que dominan los recursos necesarios para alimentar estas máquinas. Creo que mi escenario de pesadilla es un lugar en el que las máquinas han tomado el poder y han convertido a esos inversores iniciales en sus marionetas. Tengo la sensación de que usted es optimista por naturaleza. Soy muy optimista respecto de esta tecnología. Aún no sabemos comprender de verdad los riesgos y los impactos a largo plazo. Nos corresponde a cada uno de nosotros ampliar nuestro conocimiento y relacionarnos con esta tecnología más allá de nuestros teléfonos o de las redes sociales y pensar realmente en las implicaciones sociales que tiene en todo, desde la democracia al cambio climático, a la seguridad alimentaria, a la educación. Creo que estamos en un gran momento. No ha habido un momento más importante en la sociedad desde la invención de la imprenta. La inteligencia artificial es tan revolucionaria que tenemos que comprender su poder y saber, además, que el poder de regularla está en nuestras manos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de recrear la realidad. Lo vemos en ChatGPT y en todas las inteligencias artificiales generativas que crean imágenes o voces que parecen reales. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ayudarnos a distinguir la realidad si su objetivo es crear una realidad alternativa? Por supuesto que puede. Claro que tenemos los desafíos de los deepfakes y de la clonación de voces y todas las maneras en las que la tecnología puede usarse para desplegar desinformación y desconfianza y, por supuesto, engaños. Pero una tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta. Así que creo que si nuestros contadores de historias cuentan historias mayores, historias que realmente mejoren la democracia, se trata de quién cuenta las historias, no de la tecnología. Hay que empoderar a los individuos para que cuenten las historias que usen esta tecnología como poderosa contadora de verdades y no como algo diseñado para engañarnos. ¿Y te dijo algo de esa otra realidad en la que muchos viven ahora, TikTok? Sí, de hecho ella dice que la reacción de los jóvenes en algunos países contra el cierre de TikTok demuestra no ya que sea su realidad, sino que lo ven casi como un derecho humano. Oye, que no se nos olvide mencionar uno de los hechos fundamentales de nuestra educación, ¿no? De la de todos. Es que nos han enseñado a aceptar engaños y realidades alternativas desde que somos pequeños. No me refiero a los cuentos y a desarrollar la imaginación. Hablo de cuando nos decían aquello de que... Pues con barba.
tiene barba blanca y entonces en Navidad dan regalos y tiene un gorro rojo y que tiene un pompón que es de color blanco. ¿Tú lo has visto alguna vez? No, pero sé cómo Y también es. tiene botas. Tiene botas porque ¿dónde vive? En el Polo Norte. en Laponia. En Laponia. ¿Y cómo entra Papá Noel a casa para que no lo veamos? Porque es mágico y entonces pues, Coge su magia, se la echa en su cuerpo y la magia le lleva dentro de casa. Yo pensaba que entraba por la chimenea. Eso dice todo el mundo, pero a los que no tienen chimenea, pues los entra con la magia, claro. Porque algunas casas no tienen chimenea. Como esta aquí, o como esta de allá. La nuestra no tiene chimenea. ¿Y viene caminando? Viene en su trineo con los renos que vuelan. Y con un saco con regalos. Saco con regalos porque nos dan regalos. Nerea, no me repitas lo que digo. ¿Y cómo hace para repartir los regalos? Los pone abajo del árbol. Los pone abajo del árbol porque, bueno, tiene que pasar por todas las casas, pero tiene muchas fuerzas porque la gente le deja cositas para que coma. ¿Y cómo hace para repartir tantos regalos en una misma noche a tantas casas? Pues mira, va súper rápido con el trineo. Porque la noche dura mucho, entonces lo hace rapidito para que ningún niño se quede sin nada. Valentina, no hacía falta meter a tus sobrinos. Ya, perdón, pero es que estaba escuchando lo que decíais sobre aceptar los engaños y las realidades alternativas desde que somos pequeños y en realidad creo que es distinto porque luego los padres y la madurez y la educación y cada uno pues acaba poniendo las cosas en orden, ¿no? Esa es la esencia del periodismo, ¿no? Poner las cosas en orden para que la realidad sea solo una. Hola chicos, ya estoy en la estación, cojo el tren ahora para Oxford, tengo la cita en el Instituto Reuters a las 12. Luego os cuento. Me llamo Alan Rasbridger, fui el director del Guardian y ahora dirijo la revista Prospect. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La radio cumple 100 años, así que estamos haciendo una serie de programas sobre el futuro. Y queremos hacer uno sobre el futuro de la verdad, sobre en qué creeremos. Así que mi pregunta es si usted cree que el periodismo seguirá existiendo en los próximos 100 años, porque está bajo un asedio que es preocupante. Creo que la gente está cayendo en la cuenta de que el mundo es un lugar peligroso sin periodistas, que hace falta alguien que haga el trabajo básico de decir esto es verdad, esto no es verdad, esto pasó y aquello no pasó. Sin eso aparecen muchísimos problemas. Así que creo que sí, habrá periodistas. La pregunta... Bueno, hay dos preguntas. Si el público se está desconectando, es decir, si esa base democrática de lo que es el periodismo, de si esa confianza existe, que es un problema en el que los periodistas tienen que pensar. Y el otro problema, claro, es cómo lo financiamos. Creíamos que las redes sociales no iban a ser más que transmisoras de noticias, pero en realidad han cambiado la naturaleza misma de las noticias. No sé si también habrán cambiado la naturaleza de la verdad, de lo que creemos que pueda ser la verdad. Bueno, por decir una obviedad y también algo positivo sobre las redes sociales, es fácil pasar por alto el hecho de que esto, por primera vez en la historia, da voz a todo el mundo. Sea la cifra que sea, 3 billones de personas en redes sociales no es ninguna menudencia. Y el hecho de que la gente que no tenía voz en el pasado, es decir, la mayoría de la gente, ahora pueda decir cosas y puedan sumarse a otras personas y tener influencia, eso, desde mi punto de vista, es bueno.
Y hay muchísimos actores malos y muchas personas incapaces de distinguir entre los actores buenos y los malos. Estamos al principio de todo esto. Lo mismo ocurrió después de la invención de la imprenta en el siglo XV. Se publicaron un montón de libros malos, incluyendo tratados políticos, y hubo mucha gente que quiso usar la imprenta para hacer el mal. Y también mucha gente que quiso prohibir libros en los siglos XV y XVI. Así que todo esto va a llevar su tiempo, pero tienes razón en que ahora mismo atravesamos un periodo en el que la verdad y la mentira compiten y la sociedad aún no sabe cómo gestionar esa batalla. Sulzberger, el editor del New York Times, cita a su abuelo que decía: cuando compras el New York Times no estás comprando las noticias, estás comprando criterio. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Eso es lo que debería hacer un periódico o una cadena de radio, establecer un criterio? Creo que es una buena forma de expresarlo. Lo que pasó con la invención de Google, de Facebook y del iPhone, todas esas cosas que pasaron a principios de los años 2000, fueron una erosión de la idea de los guardianes. Hay algo saludable en eso, algo saludable en decir, bueno, pero estos guardianes, ¿quiénes son? Y cuestionarlos. Es muy sano cuestionar a Rupert Murdoch. Es saludable cuestionar al Guardian. Es saludable, muy saludable cuestionar al Daily Mail. Saber quién está detrás de ellos. Pero creo que se volvió menos saludable cuando les dio por destrozarlos por completo y decir: los medios tradicionales son completamente corruptos, totalmente indignos de confianza y no se puede creer nada de lo que dicen. Así que esa idea del criterio se convirtió en una idea desacreditada. Pero creo que el buen criterio, en su máxima expresión, es una idea valiosa. El mundo no va bien o va mal exclusivamente. El mundo va bien y mal al mismo tiempo. Lo mejor se mezcla con lo peor hasta no saber cómo están las cosas. Supongo que así podemos elegir ser optimistas o pesimistas al gusto. Y seguramente nosotros nos sentimos igual. ¿Has acabado los deberes? Sí, pesado. Cuando te preguntan cómo estás, decir realmente cómo te encuentras te llevaría por distintos estados y en última instancia la conclusión es que estarías bien y mal. Depende del minuto. Quizá por la misma razón, en 100 años, la tecnología no nos habrá conducido a una sociedad idílica, aunque podría lograrlo, ni a una definitivamente espantosa, cosa que también estaría a su alcance. Ya sé que no he enviado la columna. Flirtearemos con el abismo, como en todas las épocas, sin precipitarnos a él. Digamos que ante un futuro siempre lleno de posibilidades, nuestra especie se contentará con salvar los muebles, y de milagro. Pero quién sabe. Como dice la profesora Cummings, nuestro presente es tan fascinante, está tan lleno de luces favorecidas por la tecnología y la inteligencia artificial, que quizá no admita comparación ni con la época que siguió a la invención de la imprenta. Su poder para cambiar el curso de la humanidad en muchísimo menos tiempo del que ha necesitado avances anteriores, vuelve el control de la inteligencia artificial un objeto irresistible de deseo. De ahí la importancia de extremar la vigilancia, para que los avances sean éticamente asumibles. Y que algo que podría salir muy bien no acabe mal. No vaya a pasarnos como al protagonista del Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder, que siempre soñó con tener una piscina. Y cuando al fin consiguió una, la policía lo encontró flotando en ella, con 2 tiros en la espalda y 1 en el estómago. Pase lo que pase, pues, que el precio a pagar no sea altísimo, aunque pagar es inevitable. De lo contrario, no sería nuestro mundo. Ese que resulta de dar rienda suelta al egoísmo y de vez en cuando ejercer la solidaridad. Francamente, me cuesta imaginarnos desaprovechando la oportunidad de desaprovechar una oportunidad. Diría que ese es nuestro fuerte. Por lo pronto, ya hemos conseguido que
que cambie la naturaleza de cosas tan incuestionables hasta hace poco como la verdad, cuyo estatus sagrado se ha ido diluyendo como un helado en el suelo. La verdad parece ya solo una posibilidad más al lado de la mentira, la imitación, las ficciones. Ya ni está claro qué es la realidad. Juan, estoy en shock. Ha muerto Rafa, tío. No ha superado el infarto. Qué fuerte. ¿Vas a ir al tanatorio? Pero si lo pensamos, creer, pese a todo, en la verdad, es lo único que puede rescatarnos de todo lo terrible que nos traerá no creer que la verdad puede conocerse y que servirá de algo. ¿Quién nos iba a decir que el periodismo, la profesión más en crisis, la que quizá ha estado en crisis de un modo u otro desde que existe, sea el trozo de madera con el que sobrevivir al naufragio? ¿Voy bien con esta camisa oscura? ¿O es demasiado oscura? Hola a todos. ¿Qué nos falta? Nos falta la filosofía, ¿no? Que es como la disciplina que abarca todas las disciplinas. Yo estoy tratando de hablar con Peter Godfrey Smith, que es un filósofo de la ciencia muy respetado. Lo que pasa es que está en Australia y con el cambio horario estamos teniendo dificultades para conectar. Bueno, en los próximos 100 años creo que vamos a tener que enfrentarnos en términos prácticos con la posibilidad de que la gente escoja implantarse aparatos computerizados en el cerebro. A ver, es algo que ya está pasando. Hay una especie de umbral al que nos estamos aproximando ahora, que tiene que ver con el establecimiento de una nueva relación entre el lado biológico de nosotros mismos y el lado artificial o artefactual de las cosas que fabricamos, especialmente tecnologías computerizadas. ¿Es usted optimista o pesimista? Lo pregunto porque parece que estamos en un momento en el que nos planteamos todo tipo de escenarios pesadilla en relación con la inteligencia artificial. Yo no soy ni muy optimista ni muy pesimista. Me parece que estamos en una situación de gran incertidumbre. Si preguntáramos por los cambios relativamente predecibles y no demasiado fantasiosos que podríamos experimentar como consecuencia de la tecnología, diría que insertarnos recuerdos en la cabeza por medios artificiales, ese es uno de los menos lejanos, es una de las cosas que ocurra con más probabilidad. Y si lo pienso hasta sus últimas consecuencias, me parece que no será enormemente transformador. Es decir, no producirá una transformación tan grande de nuestros cerebros como fue la adquisición del lenguaje, cuando quiera que eso ocurriera, ya sabe. Lo que me hace ser más cauteloso, lo que me cuesta más imaginar, es cómo la naturaleza del procesamiento interno podría cambiar a través de implantes neuronales, de una manera parecida a cómo el lenguaje, cómo la psicologización del lenguaje transformó profundamente la naturaleza de nuestro procesamiento interno. No siento la suficiente certidumbre como para ser muy optimista o muy pesimista. Me preocupa el futuro del trabajo. Creo que el trabajo es parte de lo que hace que la vida tenga sentido para mucha gente, y a menudo tendemos a infravalorarlo. Así que la transformación del trabajo por causa de la IA podría ser aún más disruptiva de lo que parece, aunque ya parezca bastante disruptiva. No tengo una preocupación paranoica amplia en el sentido de que piense que las sociedades van a ser gobernadas por la IA o de que las IAs adopten este rol como jefas de las estructuras de control. Quiero decir que podría pasar, pero no lo veo particularmente probable. It could happen, but I don't think of it as particularly likely. Algo sobre lo que sí soy un poco pesimista y que me preocupa es cómo la naturaleza salvaje, la naturaleza no humana, se está degradando poco a poco por culpa de varias de nuestras acciones. Déjeme dar un paso atrás un momento, porque recuerdo hace muchos años hice una entrevista para un documental en la que me decían que la ciencia es después de todo un movimiento filosófico. O sea que ahora estamos en una era en la que la ciencia es muy respetada, pero que eso puede no ser el caso en el futuro. ¿Usted piensa que en el futuro, con eso de que la gente niegue los hechos y la verdad, la ciencia seguirá dominando nuestra manera de comprender el mundo? Vale.
Voy a ser cauteloso con esta respuesta. Cuando la gente habla sobre este tema, lo que dicen muchas veces es qué desastre el auge de estas campañas de desinformación de la extrema derecha y cosas así. Y yo no estoy en desacuerdo con eso, pero veo un problema, claramente. Creo que las instituciones científicas principales se llevan gran parte de la culpa, y yo creo que no han hecho un buen trabajo a la hora de mantener la confianza. Cuando yo era estudiante a finales de los 80 y en los 90, la orientación hacia la ciencia que veía en muchos filósofos de la ciencia, especialmente en historiadores de la ciencia y en sociólogos de la ciencia, eran gente que observaba la ciencia desde fuera de la práctica científica. Era una perspectiva muy crítica, una desconfianza de la propaganda y la moda, una sospecha ante la ciencia mainstream, del papel de los poderes dentro de la ciencia, ese tipo de cosas. Eso ha cambiado ahora. Sigue siendo un asombroso motor de descubrimiento, pero tiene otros lados. Pide ciertos tipos de escepticismo. No me importa apoyar eso en cierta medida otra vez. Se ha contradicho varias veces, que ha ido evolucionando y que los nuevos descubrimientos pues contradicen o ponen en cuestión conocimientos previos que teníamos, ¿no? Dentro de 100 años probablemente nos demos cuenta que muchas de las cosas en las que creemos hoy no son como la ciencia dice que son. ¿Les da en parte la razón a esta gente esto? No, en absoluto. La ciencia precisamente se construye en función de lo que sabemos en cada momento que es cierto. Yo suelo decir que la ciencia no nos da la realidad, pero nos da lo más parecido a la realidad en cada momento. En cambio, las pseudociencias son inmovilistas. Me da igual que hablemos de astrología o que hablemos de terraplanismo, ¿no? Son creencias que están basadas en unos dogmas que no cambian con el tiempo y que no, acogen las evidencias científicas. Soy Carlos Briones, investigador científico del CSIC en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del CSIC y del Instituto de Técnica Aeroespacial. ¿Y crees que en el futuro, dentro de 100 años, que tendremos una vida mucho menos física, cada vez más digital, la ciencia tendrá el mismo peso? Bueno, está por ver, ¿no?, cómo seremos dentro de 100 años. No estaría mal repetir esta entrevista dentro de 100 años. No sabemos cómo va a evolucionar nuestra especie, es imposible hacer predicciones hacia el futuro, ¿no? Decía Carl Sagan que la única verdad sagrada en ciencia es que no hay verdades sagradas, y eso sigue siendo cierto, ¿no? Lo que pasa es que en paralelo pues sí que asistimos a un auge de pseudociencias, de bulos, de fake news que se van propagando y que son muy fáciles de contar y de intentar convencer a la gente, ¿no? Hay un principio que utilizamos que es el principio Brandolini, ¿no?, que es cuesta 10 veces más desmontar un bulo de la energía que se utilizó para originar ese bulo, ¿no? ¿Y el título del episodio cuál era al final? Se titula ¿A quién creeremos? ¿Pero este cierre no crees que es demasiado optimista? Porque mi impresión de lo que nos han contado es que cada uno creerá en lo que quiera creer, ¿no? No habrá una asignatura en los colegios que enseñe a buscar la verdad. Bueno, os puede parecer optimista hasta que escuchéis, y ya lo siento, lo que me ha dicho Naomi Klein. Me han invitado a participar en conversaciones con gente que trabaja en inteligencia artificial y dicen cosas que me dan puro terror sobre a dónde nos dirigimos. A nivel básico, podemos estar de acuerdo en que tenemos un problema con la realidad, que vivimos en sociedades que están divididas en dos. Y no es que estemos en desacuerdo sobre cómo comprendemos la realidad,
es que tenemos desacuerdos sobre qué es real y quién está en la realidad y quién es una simulación, o si a Joe Biden lo está interpretando un actor con una máscara. O como decía, si se puede curar el COVID con lejía o directamente, si el COVID existe. Tenemos una crisis de realidad. Entonces, introducir en este entorno todavía más incertidumbre sobre si podemos creer lo que tenemos delante de nuestros ojos, porque puede que sea un deepfake o una simulación, es de una temeridad absoluta. Participé en una conversación con ingenieros que trabajan en el desarrollo de estas tecnologías y me decían, bueno, es fácil autentificarlo, no habrá problema. Sabemos hacerlo. Podremos introducir tecnologías que permitirán que la gente compruebe si algo es real o artificial. Y no lo dudo. Seguro que es técnicamente posible hacerlo. Pero si ni siquiera hemos sabido gestionar el problema de los bots y de las identidades falsas en Twitter y el problema de las fake news, ¿por qué vamos a creer que van a poner salvaguardas a estas tecnologías? Es mucho más probable que las lancen a lo salvaje y dejen libres sin control. Es lo que veremos. En mi libro cuento que el actual presidente de Corea del Sur se presentó a unas elecciones y las ganó con una inteligencia artificial que era una especie de versión más joven y más moderna de sí mismo. Y lo hizo de forma transparente. La gente sabía que la IA no era real, que en efecto era una IA. Pero aún así la prefirieron. Y creo que teniendo como tenemos políticos mayores como Donald Trump y Joe Biden, va a ser solo cuestión de tiempo que usen versiones más jóvenes de sí mismos para que hagan campaña por ellos y que la gente vote, esencialmente, a la mejor IA. Mira, o bien vamos a acabar en esa película de ciencia ficción que todos hemos visto en aquel episodio de Black Mirror, en el que cada vez somos menos corpóreos y nos representa un avatar que no es como nosotros, sino una especie de versión de dibujos animados de nosotros mismos, o bien, como dicen ahora los jóvenes, vamos a decidir tocar la hierba e invertir más en nuestras comunidades y en nuestras relaciones corpóreas. Había una viñeta de Mafalda, yo no sé si os acordáis, en la que Mafalda y Felipe se preguntaban qué pasaría si no existiera la distancia. Y decía Mafalda, entonces todo estaría aquí. Y entonces Felipe empieza a pensar, los Beatles, Vietnam, Nixon, la rubia del quinto, la profesora de matemáticas, y se desmaya. Pues ahora Internet es un poco eso, ¿no? Una sobredosis de información totalmente disgregada que te hace desmayarte y perder el sentido de la realidad. Dentro de 100 años, lo que le va a pasar a cualquiera es que tendrá miedo, amará, reirá, sentirá dolor, estará alegre y a continuación triste. Tendrá hambre, tendrá esperanzas, envidiará y será envidiado. Comerá helados, beberá, perderá el tiempo, jugará, se mirará al espejo, conocerá a alguien, pensará primero en sí mismo, se separará, conocerá a más gente, soñará, contará historias. En algún momento morirá. Lo siento muchísimo. Te acompaño el sentimiento. Qué palo. Ni uno solo de los grandes verbos de la vida le dará la espalda. Habrá verbos nuevos, desaparecerán otros. Pero no estos. No importa el progreso o el retroceso. Las cosas importantes seguirán igual que ayer, tan sencillas y complejas al mismo tiempo. He ahí mi amigo Rafa. Estaba en lo mejor de la vida y ahora está muerto. Nos hizo felices, elevó nuestras vidas, nos hizo sufrir, nos aguantó, como siempre hicieron y seguirán haciendo unas personas por otras. No descarto estar muerto yo también. La sola posibilidad lejana da muchísimas ganas de vivir y de aprovechar mejor el tiempo, que después de todo es el que es. Aunque nadie sabe cuánto exactamente. ¿No crees que Rafa querría que nos tomásemos una copa a su salud? Igual sí, ¿no?